Secundaria primer grado. Matemáticas. Existencia y unicidad de triángulos y cuadriláteros. Alumnas y alumnos, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Soy el profesor Jared y me da mucho gusto continuar con ustedes en este proyecto de educación a distancia. Yo soy la profesora Leticia Conejo y estoy muy contenta de darles la bienvenida a esta nueva semana en la que seguramente aprenderán más sobre las matemáticas. Agradecemos a las maestras y maestros que siguen estas sesiones y que les brindan retroalimentación a sus alumnas y alumnos. Sin duda, este proceso ha resultado un tanto complicado para todas y todos, pero tengo la certeza de que dentro de nuestras posibilidades estamos dando lo mejor. Sigan estudiando y aprendiendo con entusiasmo y reciban una felicitación por su esfuerzo. Así es, Leti. Sigamos respetando las medidas sanitarias y cuidándonos. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! En esta sesión continuaremos con el estudio del aprendizaje esperado, análisis de la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros, y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Analizaremos las condiciones para que se pueda construir un triángulo o un cuadrilátero. Además, recordaremos las clasificaciones de los triángulos. Todo esto les será de utilidad, ya que posteriormente resolverán problemas de criterios de congruencia de triángulos. Para esta sesión necesitarán cuaderno o papel para tomar notas, lápiz, goma, sacapuntas, juego de geometría, palos de madera, cartón o papel, tijeras y pegamento. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Hace algunos días a una niña le encargaron hacer un banderín en forma triangular. Se procuró facilitarle el material y dejar que ella hiciera los intentos necesarios para resolver la actividad de manera autónoma, aunque se estuvo al pendiente cuando ella necesitó acompañamiento o ayuda. Buena idea. Ocupar los materiales que tienen en casa reduce la necesidad de salir. Seguimos cuidándonos y además podemos reutilizar algunas cosas que tenemos a mano, lo que favorece la reducción de desperdicios. ¿Nos contarás cómo se resolvió? Algo mejor, veamos el video en donde observamos dicha situación que está relacionada con nuestro tema. El banderín que debería haber armado es de forma triangular. Sin embargo, no fue posible. ¿Por qué no pudo hacerlo? Escriban sus respuestas y más adelante las verificaremos. Lo primero que debemos recordar es que existen varias figuras geométricas. En esta sesión estudiaremos el triángulo y el cuadrilátero. En primera instancia nos referiremos a los triángulos y más adelante lo haremos con los cuadriláteros. Veamos la siguiente explicación sobre los triángulos. Clasificación de los triángulos. Un triángulo es una figura geométrica que tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos interiores. Los triángulos se clasifican según sus lados o según sus ángulos interiores. Clasificación según la longitud de sus lados. Equilátero. Tiene 3 lados iguales. Isósceles.
tiene 2 lados iguales y uno de diferente medida. Escaleno tiene sus 3 lados de diferente medida. Clasificación según la magnitud de sus ángulos interiores. Acutángulo tiene 3 ángulos agudos, menos de 90 grados. Rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados y 2 agudos. Obtusángulo tiene 2 ángulos agudos y uno obtuso, más de 90 grados. Ahora que repasamos la clasificación de los triángulos, recordemos que la suma de sus ángulos interiores siempre es igual a 180 grados. No importa de qué tipo de triángulo se trate. En su cuaderno tracen 3 triángulos cualesquiera y con la ayuda de un transportador midan sus ángulos interiores. Encontrarán que la suma de estas 3 medidas siempre es de 180 grados. Presten atención al video. Consideremos un triángulo cualquiera ABC y marquemos sus 3 ángulos interiores. Ahora, tomamos el vértice C y lo llevamos sobre su altura hacia el lado AB, como si dobláramos el triángulo. Después, tomamos el vértice A y lo llevamos hacia el ángulo amarillo hasta juntarlos. Por último, tomamos el vértice B y lo llevamos hacia los otros ángulos hasta juntarlos. ¿Cuánto mide el ángulo que forman los 3 ángulos? Claro, 180 grados, porque juntos forman un ángulo llano. Entonces, al sumar el valor de los 3 ángulos de un triángulo cualquiera, se obtiene 180 grados. Observa que no importa cómo sea el triángulo, el resultado de esta suma siempre será igual. Ahora regresemos un poco al reto de la construcción del banderín. ¿Por qué no siempre se puede formar algún triángulo con cualquier longitud de los palos de madera? Observen el siguiente video que nos lo explica detalladamente. ¿Es posible que con 3 segmentos siempre se pueda construir un triángulo? Tomemos 3 segmentos, uno de 12 centímetros, otro de 8 centímetros y el tercero de 10 centímetros. Tracemos el triángulo con regla y compás. Primero, elegimos uno de los segmentos, por ejemplo, el de 12 centímetros, y denotamos con A y B sus extremos. Con el compás, tomamos la longitud de otro de los segmentos, como el de 8 centímetros, y con centro en A, trazamos una circunferencia cuyo radio sea de 8 centímetros. Ahora con el compás, tomamos la longitud del tercer segmento, el de 10. Con centro en B y con ese radio, trazamos la segunda circunferencia. Seleccionamos cualquiera de los 2 puntos de intersección de las circunferencias. En este caso, tomamos el superior como el tercer vértice de nuestro triángulo, que llamaremos C. Con una regla, trazamos los 3 segmentos de recta para formar el triángulo ABC. Vemos que sí fue posible trazar un triángulo dadas esas longitudes, 12, 8 y 10 centímetros. Ahora, ¿qué sucede si queremos que el tercer segmento mida 3 centímetros en lugar de 10? De nuevo trazamos el segmento de 12 centímetros, la circunferencia con centro en A y radio de 8 centímetros, y la circunferencia con centro en B y radio de 3 centímetros. ¿Qué sucedió? Las circunferencias no se cortan, es decir, no existe un tercer vértice para que se forme el triángulo ABC. Por tanto, no existe un triángulo cuyos lados midan 12, 10 y 3 centímetros. Si observamos esta imagen, ¿cuánto crees que debería medir el tercer lado para que las circunferencias se corten y exista el tercer vértice del triángulo?
Si el radio del tercer círculo fuera un poco mayor, por ejemplo, de 3.5 centímetros, ¿crees que las circunferencias se intersecarían? Como podemos ver, no lo hacen. ¿Y si el radio de la segunda circunferencia fuera de 4 centímetros? Vemos que las circunferencias sí se tocan en un punto que está sobre el segmento AB, pero no se forma un triángulo. Para que exista el tercer vértice del triángulo, el radio de la segunda circunferencia, es decir, la longitud del tercer lado, debe ser mayor que 4, por ejemplo, 4.1 centímetros. Así, si fijamos la longitud de dos de los segmentos, en este caso 12 y 8, para que exista un triángulo, la longitud del tercer lado debe ser mayor que 4 centímetros. Ya sabemos la extensión mínima que puede tener. Pero, ¿qué tan grande puede ser ese tercer lado? Vamos variando la longitud del lado. Como vimos, sí existe un triángulo cuando el lado mide 10 centímetros. Entonces, vamos a aumentar más la longitud del lado, digamos a 12 centímetros. Tenemos el triángulo isósceles ABC con dos lados de 12 centímetros y uno de 8 centímetros. Parece que podemos seguir aumentando el tamaño. ¿Y si el tercer lado mide 18 centímetros? Veamos que todavía podemos construir el triángulo. ¿Y si el tercer lado midiera 20 centímetros? Vemos que el vértice C queda alineado con el segmento AB y no se forma un triángulo. Entonces, la longitud del tercer lado debe ser menor que 20. Por consiguiente, si tenemos dos segmentos, uno de 12 centímetros y otro de 8 centímetros, y queremos construir un triángulo, el tercer segmento deberá ser más chico que 20, y como vimos antes, más grande que 4. Podemos concluir que la longitud del tercer lado, que llamamos X, debe ser mayor que 4 y menor que 20. Observa que el 4 se obtiene al restar 12 menos 8 y el 20 se obtiene al sumar 12 más 8. Por tanto, podemos concluir que si tenemos dos segmentos de longitudes A y B con A mayor que B, para que exista un triángulo, la longitud del tercer lado debe ser mayor que la resta de la longitud de los dos lados y menor que su suma. La longitud del tercer lado de un triángulo debe ser mayor que la diferencia de los otros dos lados, pero menor a la suma entre ellos, tal como se explicó en el video anterior. Esa es la razón por la que la niña no pudo construir un triángulo para el banderín con los 3 segmentos que se tenía. Así que fue necesario encontrar un nuevo segmento que sí cumpliera con esta condición. Observemos. ¡Excelente! Felicitaciones a la niña por haber logrado el reto y, por supuesto, a las personas que la acompañan en el logro de sus actividades escolares para consolidar sus aprendizajes. Muy probablemente, madres, padres y responsables del cuidado y crianza hagan lo mismo por nuestras alumnas y alumnos. Gracias, Jared. Ahora les propongo un reto a nuestras alumnas y alumnos. En la vida cotidiana, muchas cosas tienen formas geométricas, como triángulos. ¿Qué existe a su alrededor con forma triangular? Seguramente ubicaron un par de cosas con esta forma. Ahora construyan un triángulo, ya sea que lo tracen en una hoja de papel o que lo construyan con algún material como palos de madera, tiras de cartón, plástico, etc., que cumpla con la siguiente condición: que sea isósceles y que la longitud de sus lados iguales sea el doble que la longitud de su base. Hay muchos triángulos que se pueden construir con esas condiciones. Muy probablemente nuestras alumnas y alumnos encuentren varias soluciones que puedan compartir con sus maestras y maestros. Por otro lado, para que sea un triángulo único, propiedad a la que se le conoce como
unicidad, debemos recordar que la forma y el tamaño de un triángulo dependen de la longitud de sus lados y la magnitud está en función de sus ángulos. Para determinar la forma y el tamaño de un triángulo único, es suficiente conocer la longitud de sus tres lados, o bien la longitud de dos lados y la medida del ángulo entre ellos, o bien la medida de dos ángulos y la medida del lado entre dichos ángulos. Para cada una de estas tres situaciones, solo pueden existir un triángulo. Por ejemplo, ¿qué longitud tendrá el tercer lado de un triángulo si se sabe que su base mide 8 centímetros, uno de sus lados mide 10 centímetros y el ángulo que se forma entre ellos es de 55 grados? Anoten en su cuaderno su respuesta y cuando sea posible, tracen el triángulo o construyanlo con algún material reciclado. Ese es un reto muy adecuado, Jared. Y según la explicación que acabamos de dar a las alumnas y alumnos que nos observan, al realizar correctamente los trazos para construir su triángulo, podrán asegurarse que en todos los casos será igual. Con esto queremos decir que cada una y cada uno de ustedes tendrá su triángulo, quizás con distinto material o en distinta posición, pero todos los triángulos tendrán el mismo tamaño, ya que dimos tres características, 2 lados y un ángulo. Veamos el siguiente video con la explicación. Para construir un triángulo cuya base mida 8 centímetros, uno de sus lados mida 10 centímetros y además que el ángulo que se forme entre ellos sea de 55 grados, existen múltiples maneras de hacerlo. En esta ocasión, para construir el triángulo, nosotros comenzaremos trazando la base de 8 centímetros con una regla. Luego, con ayuda de nuestro transportador, medimos 55 grados en cualquiera de los extremos del segmento que trazamos. En esta ocasión, elegimos el extremo izquierdo. Enseguida, trazamos un segmento de 10 centímetros a 55 grados desde el extremo que escogimos. Finalmente, unimos los extremos de los dos segmentos trazados para formar el triángulo y medimos el lado trazado, que tiene como longitud 8.5 centímetros. Observen que solo un triángulo puede cumplir con estas características. Resultó ser un triángulo escaleno con lados de 8, 10 y 8.5 centímetros y ángulos interiores de 55, 74.55 y 50.45 grados. Con lo que hemos aprendido sobre los triángulos, puede ser más sencillo comprender los cuadriláteros, que son figuras que tienen 4 lados, iguales o desiguales, paralelos o no paralelos. Vamos a construir algunos cuadriláteros, utilizando materiales de reuso que tengan en casa. Con cuidado, corten 8 tiras de cartón o papel con un ancho de 1 centímetro. En cuanto al largo de cada tira, ustedes deciden la longitud. Pueden repetir o no las medidas. Sin embargo, procuren que las longitudes midan centímetros exactos. Por ejemplo, podrían cortar una tira de 8 centímetros, 2 tiras de 10 centímetros, una tira de 15 centímetros y 4 tiras de 5 centímetros de longitud. Usando esas tiras como lados, podrían formar varios cuadriláteros. ¿Cuántos cuadriláteros diferentes creen que se puedan formar? Seguramente muchos. Por ejemplo, si cortan al menos 4 tiras del mismo largo, el primer cuadrilátero que se me ocurre formar es un cuadrado. Construyan sus cuadriláteros y compartan la información con sus maestras o maestros. Hay varios cuadriláteros que se pueden construir con esas tiras de cartón o papel. Si por alguna razón no cuentan con ese material, tracen cuadriláteros diversos en su cuaderno. Probablemente entre los cuadriláteros que construyeron tengan cuadriláteros irregulares y regulares. Los cuadriláteros también tienen clasificaciones. Una de ellas es según el paralelismo de sus lados. Observen el siguiente video en el que se muestran las propiedades de los paralelogramos. Un paralelogramo es una figura plana cuyos lados opuestos son paralelos. ¿Cuáles paralelogramos conoces? Ejemplos de paralelogramos son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Vamos a conocer algunas de sus características.
El cuadrado tiene todos los lados iguales. Sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. El rombo tiene lados iguales, dos ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados, y dos ángulos obtusos, esto es, mayores de 90 grados. Cuenta con dos diagonales, una mayor y una menor. El rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Sus ángulos son rectos, es decir, miden 90 grados. El romboide tiene dos pares de lados iguales, dos ángulos obtusos, mayores de 90 grados, y dos ángulos agudos, menores de 90 grados. Si bien cada paralelogramo en particular posee características específicas, cuando analizamos su clasificación en general, identificamos sus 4 propiedades. Conozcámoslas. Primera propiedad. La suma de los 4 ángulos internos es igual a 360 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más el ángulo D es igual a 360 grados. Segunda propiedad. Los ángulos opuestos son iguales. Es decir, el ángulo A es igual al ángulo C y el ángulo B es igual al ángulo D. Tercera propiedad. Cualquier par de ángulos contiguos seguidos son suplementarios. Esto significa que suman 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos seguidos A y B, o de B más C, o de C más D, o de D más A, es igual a 180 grados. Cuarta propiedad. Las dos diagonales dividen el paralelogramo en triángulos congruentes. Es decir, el triángulo 1 es igual al triángulo 2 y el triángulo 3 es igual al triángulo 4. Ahora que identifica sus propiedades, en una hoja traza un cuadrado de 5 por 5 centímetros y verifica cada una de ellas. Para mayor comprensión, pueden resolver el reto y compartir el resultado con su maestra o maestro. Por otro lado, de forma similar a lo que sucede con la propiedad de la unicidad de los triángulos, existe la propiedad de unicidad para los cuadriláteros. ¿Cuáles creen que serán las características mínimas que deben conocer para trazar un cuadrilátero único? Por ejemplo, para trazar un cuadrado basta conocer la medida de un lado, ya que sus ángulos siempre son de 90 grados. Así es, Leti. Podemos trazar cuadriláteros únicos si conocemos algunas características de los mismos. Para trazar un rectángulo único es necesario conocer las medidas de un par de sus lados. Es necesario conocer tanto la longitud del lado más largo como la del lado corto, como se conocen como lados adyacentes, ya que sus ángulos siempre miden 90 grados. Es cierto. Para trazar un rombo único es necesario conocer la medida de un lado y uno de sus ángulos, porque los 4 lados de un rombo miden lo mismo, y la medida de sus ángulos adyacentes de un rombo deben sumar 180 grados. Así, conociendo un ángulo se pueden conocer los demás. Como estos ejemplos, escriban más combinaciones de características para los cuadriláteros faltantes. No olviden tomar nota de todos los conceptos revisados en esta sesión. Pueden organizar la información en un cuadro sinóptico, un mapa mental o de la forma que les parezca más sencilla para consultarlo posteriormente, ya que les será de utilidad. Compartan sus productos, respuestas y organizadores con sus maestras o maestros, si así lo desean, para recibir retroalimentación. Si ya tienen su libro de matemáticas de primer grado, ubiquen el tema que hemos revisado para continuar estudiando lo que han aprendido en esta emisión. Resuelvan todo lo que puedan para practicar y ampliar su comprensión. Anoten sus dudas y estén pendientes de la siguiente sesión. Además, si tienen alguna duda, pueden solicitar la retroalimentación de sus maestras y maestros a distancia. Recuerden que si aún no cuentan con su libro de texto, pueden consultarlo en forma digital en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública. Por esta ocasión hemos terminado.
Esperamos que la sesión haya sido tan agradable para ustedes como lo fue para nosotros. Gracias por su interés y valiosas opiniones. Nos vemos en la siguiente sesión aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.